El camino se extendía interminable a través del campo envuelto en niebla, el asfalto oscuro y resbaladizo por la lluvia que había caído unas horas antes. Las luces rojas y azules parpadeantes de una ambulancia atravesaban la espesa neblina matutina, mientras sus sirenas aullaban en una carrera contra el tiempo. Dentro, el paramédico Ethan Cole aferraba el volante con fuerza, su pulso retumbando en sus oídos. «Quédate conmigo», urgió su compañera, Mia, presionando con firmeza el pecho del paciente inconsciente. Cada segundo contaba. Cada latido importaba. De repente, una enorme figura surgió adelante. Un caballo. De la nada, un semental castaño, cubierto de lodo, se quedó inmóvil en medio del camino. Su crin salvaje se agitaba con el viento, sus cascos plantados con firmeza, como si se hubiera colocado ahí a propósito. «Ethan, cuidado», el grito de Mia desgarró el aire. Los neumáticos chillaron. La ambulancia se sacudió violentamente cuando Ethan pisó los frenos, el vehículo derrapó de lado sobre la carretera mojada. Todo se volvió un borrón, el sabor metálico del miedo, el eco lejano de las sirenas, el olor abrumador del caucho quemado. Y entonces, el impacto. El mundo se ralentizó cuando la ambulancia se detuvo en seco, a escasos centímetros del caballo. Silencio. Solo quedó el frenético latido del corazón de Ethan. El caballo no se movió. Permaneció firme, con los ojos muy abiertos y desesperados, como si hubiera estado esperando por ellos. Mia jadeó. «¿Qué demonios?», susurró. Y entonces sucedió algo aún más extraño. El caballo giró de golpe, su cola se agitó como una señal, y de repente, echó a correr. Pero no huyó. Quería que lo siguieran. Ethan y Mia intercambiaron una mirada, sus instintos gritaban peligro, pero su curiosidad los mantenía atrapados. ¿Por qué este caballo había arriesgado su vida para detenerlos? ¿Y a dónde los estaba guiando? No tenían idea de que ese momento lo cambiaría todo. Para siempre. El viento traía un frío cortante en el aire, haciendo crujir las imponentes copas de los árboles que bordeaban el estrecho camino. La lluvia había pasado, pero la tormenta seguía presente, una niebla baja se retorcía entre los árboles, enroscándose como dedos fantasmas en la oscuridad. A lo lejos, un trueno retumbó en el cielo, un recordatorio lejano del poder indomable de la naturaleza. Ethan apretó el volante con más fuerza, sus ojos fijos en la silueta del caballo que se alejaba. Su pelaje, manchado de barro, brillaba bajo la tenue luz de los faros, sus músculos se contraían bajo la piel empapada mientras avanzaba con urgencia. No corría sin rumbo. Los estaba guiando a algún lugar. Mia seguía mirando, su respiración entrecortada. «Esto no es normal», murmuró, negando con la cabeza. «Los caballos no hacen esto». Ethan apenas la escuchó. Sus instintos, afinados por años de trabajo en emergencias de alto riesgo, le decían que algo andaba mal. Muy mal. Desvió la mirada al retrovisor. Los signos vitales del paciente se mantenían estables por el momento, pero no les quedaba mucho tiempo. «Deberíamos reportar esto», dijo Mia, alcanzando la radio. Ethan vaciló. Cada pensamiento racional en su mente le gritaba que ignorara al caballo, que siguiera conduciendo, que se concentrara en el paciente. Pero su instinto se retorcía en desafío. No creía en el destino. No era un hombre de fe. Pero había algo en la mirada determinada del caballo que lo inquietaba. La radio crepitó. Estática. Mia frunció el ceño y ajustó el dial. «Base, aquí unidad 7. Tenemos un...». La radio murió. Ethan soltó una maldición por lo bajo. Eso era imposible. No estaban tan lejos del pueblo. El sistema de comunicaciones nunca fallaba. Mia lo miró y, por primera vez, él vio algo en sus ojos que no estaba acostumbrado a ver. Miedo. De repente, el caballo giró bruscamente fuera del camino, desapareciendo entre el bosque cubierto de niebla. El pie de Ethan flotó sobre el pedal del acelerador, atrapado entre el deber y un instinto que no comprendía del todo. Entonces el caballo apareció de nuevo, parado al borde de los árboles, girando la cabeza hacia ellos, con las orejas echadas hacia atrás,
como si estuviera perdiendo la paciencia. Ethan exhaló. Al diablo. Puso la ambulancia en estacionamiento, abrió la puerta de un tirón y bajó. El aire estaba cargado con el olor a tierra húmeda y pino, mezclado con el leve aroma metálico de los frenos recalentados de la ambulancia. El suelo chapoteó bajo sus botas mientras avanzaba un paso. El caballo no se movió, no retrocedió. Solo observaba. Mia estaba justo detrás de él, aunque mantenía cierta distancia. Esto es una locura. Ethan la ignoró. Dio otro paso adelante, levantando lentamente las manos, un instinto de paramédico, la señal universal de no soy una amenaza. De cerca, pudo ver que el caballo estaba en mal estado. Sus costillas sobresalían bajo su pelaje enmarañado, con rastros de sangre seca manchando su flanco. Respiraba con dificultad, sus fosas nasales se ensanchaban como si cada bocanada de aire fuera una lucha. En su pata trasera derecha había un profundo corte, lo bastante reciente como para que gotas de sangre siguieran oscureciendo el barro bajo él. Los ojos de Mia se agrandaron. Está herido. Ethan asintió, evaluando la herida en su mente. No era veterinario, pero había visto suficientes casos de trauma como para saber que ese caballo había pasado por el infierno. Pero había algo más. Algo que le provocó un escalofrío helado en el pecho. El corte no era natural. No era un rasguño de una rama ni una herida causada por otro animal. Era demasiado limpio. Demasiado preciso. Alguien había hecho esto. La mandíbula de Ethan se tensó. Alguien le hizo esto. Mia contuvo el aliento. Ethan. El caballo golpeó el suelo con su casco, sacudiendo la cabeza en dirección al bosque. Apúrense. Fue entonces cuando Ethan lo vio. A través del denso dosel de árboles, apenas visible entre la niebla en movimiento, un leve resplandor de luz. Un fuego. Una fogata. Mia también lo vio. Instintivamente, sus dedos se aferraron al brazo de Ethan. ¿Qué demonios hay ahí? El caballo giró de golpe y cojeó hacia los árboles. No miró atrás. No lo necesitaba. Porque Ethan y Mia ya estaban en movimiento. Y ninguno de los dos sabía que lo que estaban a punto de encontrar lo cambiaría todo. Para siempre. La niebla se volvió más densa mientras Ethan y Mia seguían al caballo herido hacia el bosque, sus botas hundiéndose en la tierra húmeda. La respiración del paramédico era superficial, cada inhalación cargada con el aroma de pino mojado, humo y algo más, algo metálico. Sangre. El fuego frente a ellos titilaba como un faro siniestro, su resplandor anaranjado lamiendo los troncos de los imponentes árboles. Los músculos de Ethan se tensaron. Cada instinto le gritaba peligro, pero sus piernas seguían avanzando. El caballo cojeaba delante, su cuerpo temblaba visiblemente, pero no se detenía. Los estaba guiando con una determinación desesperada, un ruego silencioso de ayuda. Mia seguía mirando por encima del hombro, su voz apenas un susurro. Tenemos que volver, Ethan. Esto no es seguro. Ethan apretó los dientes. ¿Seguro? Nada en esa noche había sido seguro desde el momento en que ese caballo los detuvo. Una rama crujió en la distancia. La cabeza de Ethan se alzó de golpe. Algo estaba ahí. Una sombra se movió más allá de los árboles, una silueta oscura deslizándose justo fuera de su campo de visión. Mia contuvo el aliento. Luego, un gruñido bajo. No era un perro. Ni un coyote. Algo más grande. El caballo relinchó de terror de repente, golpeando su pata herida contra el suelo embarrado. El pánico irradiaba de su cuerpo tembloroso. Mia aferró el brazo de Ethan. «Lobos». La comprensión lo golpeó como un rayo. Por supuesto. El caballo estaba sangrando, su olor atrayendo depredadores. Un segundo gruñido, esta vez más cerca. Una sombra se desprendió de la oscuridad. Un lobo, sus ojos brillando con un resplandor amarillo bajo la luz del fuego, su pelaje erizado mientras avanzaba hacia ellos. Era delgado, pero hambriento. Ethan se colocó instintivamente frente a Mia, su pulso martilleando en sus oídos.
Había enfrentado situaciones de vida o muerte antes, incendios, edificios colapsados, accidentes automovilísticos, pero esto era diferente. Esto era primitivo. Mia intentó alcanzar la radio otra vez. Nada. Seguía sin señal. Ethan maldijo por lo bajo. El caballo resopló, retrocediendo, sus músculos temblaban de agotamiento. No le quedaba fuerza para huir. Si los lobos atacaban, no tenía oportunidad. Entonces, otro sonido. No un gruñido. Una voz. Profunda. Grave. Humana. Aléjense. Ethan y Mia se quedaron inmóviles. Desde la dirección del fuego, una figura emergió entre las sombras, un hombre, vestido con un abrigo raído, su rostro parcialmente oculto en la penumbra. Su voz era serena, pero con un filo peligroso. El lobo líder chasqueó los dientes, pero el hombre avanzó otro paso, levantando lo que parecía una antorcha improvisada. La llama se avivó, iluminando las cicatrices irregulares en su rostro curtido. El lobo vaciló. Sus orejas se aplastaron contra su cabeza. Luego, como si reconociera algo en la postura del hombre, giró y desapareció en la noche. Ethan apenas tuvo tiempo de procesar lo que acababa de ocurrir. El hombre bajó la antorcha, su mirada penetrante al encontrarse con los ojos de Ethan. No deberían estar aquí. Ethan avanzó un paso, interponiéndose entre el desconocido y el caballo herido. Creo que deberíamos preguntarte lo mismo. Una lenta y perturbadora sonrisa se dibujó en el rostro del hombre. Yo vivo aquí. El fuego parpadeaba detrás del extraño, proyectando sombras alargadas sobre el pequeño campamento improvisado. A su espalda, una cabaña de madera derruida se erguía con ventanas oscuras y un techo que se hundía bajo el peso de los años. Mia susurró. Ethan, vámonos. Pero Ethan no se iría sin respuestas. Señaló al caballo herido, su pecho subía y bajaba con agotamiento. ¿Tú hiciste esto? La expresión del hombre no cambió. No. Entonces, ¿quién lo hizo? Un tenso silencio. La mirada del hombre se desvió hacia el caballo, solo por un segundo, pero Ethan lo notó. Tú sabes quién fue, insistió Ethan. Mia dio un paso adelante, su voz temblorosa. Tenemos que conseguir ayuda médica para este caballo. Si no detenemos la hemorragia. El hombre soltó una risa seca. No son de por aquí, ¿verdad? La mandíbula de Ethan se tensó. ¿Qué tiene que ver eso con esto? El hombre no respondió. Simplemente les dio la espalda y caminó hacia la cabaña. Ethan dio un paso adelante, sus puños cerrándose. Oye, necesitamos ayuda. El hombre se detuvo en la puerta. Luego, sin volverse, dijo: ¿Ayuda? Nadie viene aquí buscando ayuda. Y entró. El viento aulló entre los árboles, sacudiendo los viejos tablones de la cabaña del misterioso desconocido. Ethan intercambió una mirada con Mia. ¿Qué demonios fue eso?, susurró ella. Los ojos de Ethan regresaron al caballo. El semental seguía temblando, su pelaje cubierto de sudor a pesar del frío. Su herida aún sangraba. Tomó una decisión. Nos llevamos a este caballo de aquí. Mia dudó, pero asintió. ¿Cómo? Ethan se arrodilló junto al semental, murmurando en voz baja palabras tranquilizadoras mientras pasaba con cuidado sus manos sobre la pata herida. El caballo se estremeció, pero no se apartó. Mia se quitó la chaqueta y la presionó contra la herida, aplicando toda la fuerza que pudo. Entonces, la puerta rechinó al abrirse. El extraño estaba en el umbral, observándolos. Luego, sin decir una palabra, se hizo a un lado. Una invitación. El estómago de Ethan se revolvió con incertidumbre. Pero, ¿qué otra opción tenían? El caballo no sobreviviría la noche ahí afuera. Ethan exhaló, su aliento visible en el aire helado. Vamos, murmuró, guiando al caballo hacia adelante. Mia tragó saliva con fuerza, pero lo siguió. Y juntos, entraron en la oscuridad de la cabaña, sin tener idea de en qué se estaban metiendo. Ethan dudó en el umbral de la cabaña. El lugar apestaba a madera húmeda,
humo y algo metálico, sangre. El refugio de una sola habitación estaba abarrotado de muebles desparejos, viejos suministros médicos y herramientas oxidadas. En un rincón, una camilla descansaba bajo una manta de lana raída, y junto a ella, un lavabo de metal lleno de agua turbia y oscura. El desconocido tomó un farol y lo colocó sobre una mesa de madera torcida, proyectando sombras temblorosas que hacían que el espacio pareciera aún más claustrofóbico. Ethan exhaló lentamente, aferrando con más fuerza las riendas del caballo. Podía sentir al animal temblar bajo su toque, su cuerpo cubierto de sudor. Estaba funcionando solo con adrenalina, pero su fuerza se desvanecía. Mia se mantenía cerca de la entrada, su postura tensa. Miró del extraño a Ethan, su voz apenas un susurro. ¿De verdad vamos a hacer esto? Ethan miró la herida del caballo, profunda, abierta, sangrando. No había tiempo para dudar. Tenían que actuar. Sí. El extraño se apoyó en la mesa, cruzando los brazos. Su mirada se desvió hacia el caballo. No sobrevivirá a menos que detengamos la hemorragia. A Ethan no le gustó que él ya supiera eso. Los instintos de paramédica de Mia se activaron. ¿Tienes vendas limpias? El hombre señaló un viejo gabinete de metal en la esquina. Tomen lo que necesiten. Mia vaciló antes de avanzar y abrir las puertas oxidadas con un crujido. Dentro, encontró gasas, alcohol y unas pocas compresas estériles. Era suficiente para empezar, pero no mucho más. Ethan se giró hacia el caballo. Había entrado con ellos, pero seguía rígido, con las fosas nasales dilatadas mientras escaneaba la habitación. Estaba asustado. Y algo le decía a Ethan que no era solo por la herida. Se movió con lentitud, tomando las vendas improvisadas que Mia le pasó. Tranquilo, amigo, murmuró, agachándose junto a la pata herida del caballo. La herida era larga y profunda, la sangre fresca se filtraba en el suelo de madera. Mia se arrodilló a su lado, abriendo la botella de alcohol. Esto va a doler, advirtió. Ethan no necesitaba que se lo dijeran dos veces. Sujetó la brida del caballo, tratando de mantenerlo firme. El momento en que Mia vertió el alcohol sobre la herida. El caballo gritó. No fue un relincho normal. Fue un grito crudo y aterrorizado que sacudió la cabaña. El animal se encabritó, golpeando sus cascos contra el suelo de madera. Ethan apenas esquivó una patada, rodando hacia un lado mientras el semental se agitaba en pánico. ¡Guau, guau! Ethan levantó las manos, tratando de calmarlo. Pero el caballo no escuchaba. Retrocedió hacia la puerta, sus fosas nasales ensanchadas, sus ojos desorbitados por el miedo. Mia agarró el brazo de Ethan. Va a huir. El extraño finalmente se movió, avanzando con una calma deliberada. Déjenmelo a mí. Antes de que Ethan pudiera protestar, el hombre metió la mano en su abrigo y sacó un pequeño trozo de tela. Lo sostuvo frente al caballo. El animal se congeló. Su pecho seguía agitándose, pero no se movió. El desconocido dio un paso más, extendiendo el paño como una ofrenda de paz. El semental lo olfateó, exhalando bruscamente. Luego, como si reconociera algo, bajó la cabeza y su cuerpo entero se relajó. Ethan lo miró fijamente. ¿Qué demonios acabas de hacer? El hombre guardó el paño de vuelta en su abrigo. Me conoce. Mia los miró a ambos, sin aliento. ¿Cómo? El hombre no respondió. En cambio, hizo un gesto a Ethan para que continuara. Ahora, antes de que vuelva a entrar en pánico. A Ethan no le gustaba que lo dejaran en la oscuridad, pero no había tiempo para discutir. Se agachó, presionando una gasa contra la herida que aún sangraba. El caballo se estremeció, pero no retrocedió. Mia trabajó rápido, envolviendo la pata con fuerza mientras Ethan murmuraba suavemente al semental. Ya casi, amigo. Solo un poco más. Los minutos pasaron. La tensión en la cabaña comenzó a disiparse. Para cuando Ethan aseguró la última venda, el caballo había dejado de temblar. Mia se recostó, exhalando. Eso debería aguantar por ahora.
Ethan se limpió las manos en sus jeans y levantó la mirada hacia el desconocido. Ahora dime, ¿quién le hizo esto? La expresión del hombre se endureció. No quieres saberlo. Ethan se puso de pie. Inténtalo. El desconocido lo miró durante un largo momento. Luego, caminó hacia la puerta. Deberían irse antes de que regresen. El estómago de Ethan se contrajo. ¿Quién va a regresar? El hombre no se giró. Las personas que lo lastimaron. Mia contuvo el aliento. Espera, ¿alguien está buscando a este caballo? Los hombros del extraño se tensaron. Finalmente, se volvió hacia ellos, su rostro inescrutable. No lo encontraron por accidente. Ethan apretó los puños. Corrió hacia la carretera. Nos detuvo. El desconocido dejó escapar una risa seca y sin humor. No. Estaba tratando de alejarlos de aquí. Silencio. Mia miró al caballo, que seguía de pie en medio de la cabaña, con la cabeza baja por el agotamiento. Está asustado. El hombre asintió. Y con razón. Una ráfaga de viento azotó la cabaña, sacudiendo las viejas paredes de madera. Ethan sintió un escalofrío recorrer su espalda. Mia se humedeció los labios. No podemos dejarlo aquí. La mandíbula del desconocido se tensó. Entonces será mejor que se den prisa. Ethan abrió la boca para exigir respuestas, pero... Entonces lo escucharon. A lo lejos. El rugido de un motor. Los ojos de Mia se agrandaron. Alguien viene. El pulso de Ethan se disparó. El desconocido tomó un rifle de la esquina de la habitación. ¿Querían la verdad? Quitó el seguro. Están a punto de conocerla. El sonido del motor creció. Faros atravesaron la oscuridad del exterior. El caballo golpeó el suelo con su casco, sus fosas nasales dilatadas por el terror. Ethan giró hacia Mia, su corazón latiendo con fuerza. Tenemos que movernos. Ahora. Pero antes de que pudieran reaccionar, la puerta de la cabaña se abrió de golpe. La puerta de la cabaña se abrió de golpe con tal fuerza que las paredes temblaron, enviando polvo y astillas al aire. Ethan se giró instintivamente, protegiendo a Mia mientras tres figuras irrumpían en la habitación. Vestían chaquetas gruesas, sus botas cubiertas de lodo. Sus rostros estaban ocultos bajo capuchas oscuras, pero sus intenciones eran más que claras. El hombre al frente, alto, de hombros anchos y con una palanca de hierro en la mano, soltó una risa lenta. Tienen algo que nos pertenece. El caballo resopló con fuerza, su cuerpo temblando. Los reconocía. La mano de Mia se aferró al brazo de Ethan. El miedo brilló en sus ojos. El desconocido, el hombre con cicatrices que los había salvado de los lobos, dio un paso adelante, su rifle en alto. Deben irse. El hombre de la palanca avanzó un paso, ladeando la cabeza. Sabemos que eso no va a pasar. En el instante en que se lanzó hacia ellos, todo ocurrió a la vez. El caballo entró en pánico. Se encabritó sobre sus patas traseras, pateando con violencia, derribando una mesa y haciendo que los suministros cayeran al suelo con estrépito. Los intrusos gritaron sorprendidos, tambaleándose hacia atrás. Ethan actuó por puro instinto, agarró las riendas, intentando calmar al semental, pero el animal aterrorizado era demasiado fuerte. El desconocido aprovechó la distracción, disparando su rifle. Un disparo ensordecedor resonó en la cabaña. No era un tiro de muerte. Era una advertencia. Los hombres se estremecieron, momentáneamente paralizados. Ethan no esperó a que se recuperaran. «¡Corre!», le gritó a Mia. Sujetando con fuerza las riendas del caballo, tiró de ellas con decisión, obligándolo a girar. El semental dudó por una fracción de segundo y luego salió disparado, atravesando la puerta trasera de la cabaña y adentrándose en la noche. Mia iba justo detrás. Lo último que Ethan vio antes de desaparecer en el bosque fue al hombre con cicatrices manteniéndose firme, con el rifle en alto, enfrentando a los intrusos. Luego, los árboles los envolvieron por completo.
El bosque se convirtió en una vorágine de sombras y movimiento. Las ramas rasgaban la chaqueta de Ethan mientras corría, su respiración entrecortada y agitada. El caballo cojeaba, pero era rápido, empujando su cuerpo más allá del agotamiento. Mia tropezó a su lado. ¿A dónde demonios estamos yendo? Ethan no lo sabía. Solo sabía que tenían que seguir adelante. Detrás de ellos, los gritos resonaban entre los árboles, pero se iban apagando. La densa niebla absorbía los sonidos, como si el propio bosque quisiera guardar sus secretos. Después de lo que pareció una eternidad, el suelo comenzó a inclinarse hacia abajo. El caballo redujo la velocidad, su cuerpo jadeante, sus fosas nasales dilatadas. Ethan extendió la mano hacia el cuello del semental, sintiendo el calor irradiar de su cuerpo exhausto. Necesitamos parar, jadeó. Mia se inclinó, apoyando las manos en sus rodillas. Van a venir a buscarnos. Ethan asintió. Pero no ahora. Se giró hacia el semental, que seguía temblando, sus orejas girando ante cada sonido distante. Ethan pasó suavemente la mano por su costado. Lo hiciste bien, amigo. El caballo exhaló con fuerza, luego dio un paso inestable hacia adelante. Y colapsó. Mia ahogó un grito y corrió hacia él. Ethan. Lo veo. El caballo no estaba inconsciente, pero estaba más allá de su límite. El pecho de Ethan se apretó. Había luchado contra el dolor y el miedo, se había forzado más allá de lo posible, por ellos. Y ahora, simplemente no podía más. Se arrodilló junto al animal, apoyando la palma en su lomo empapado en sudor. Nos salvaste, susurró. Ahora déjanos ayudarte. Los grandes ojos oscuros del caballo parpadearon hacia él. Y por primera vez, Ethan vio confianza. Mia rebuscó en lo poco que tenían, unos pocos trozos de venda, una botella de agua, nada significativo. Ethan permaneció junto al caballo, deslizando sus dedos suavemente por su crin húmeda. El semental aún se estremecía con movimientos bruscos, pero ya no intentaba alejarse. Mia le pasó la botella de agua a Ethan. Tenemos que hidratarlo. Ethan destapó la botella y la acercó con cuidado al hocico del caballo. Al principio, el animal se echó hacia atrás, sus orejas se aplanaron. Pero luego, la olfateó. Y tomó un pequeño sorbo. Mia dejó escapar un suspiro de alivio. Es un comienzo. Ethan no pudo evitar sonreír. Una pequeña victoria, pero una victoria al fin y al cabo. Durante las siguientes horas, cuidaron del semental, hablándole en voces bajas y tranquilizadoras, moviéndose con calma. Cada pequeño avance, levantar la cabeza, cambiar de postura, volver a ponerse en pie, era un paso hacia la confianza. Al amanecer, el caballo seguía débil, pero estaba de pie. Y cuando Ethan extendió la mano para tocar su hocico, el animal no se apartó. En su lugar, se inclinó hacia él. Ethan nunca había creído en el destino. Pero al mirar los ojos oscuros e inteligentes del semental, sintió que algo cambiaba. Este no era solo un caballo herido. Era un superviviente. Igual que ellos. Ethan pasó la mano por su lomo. Has pasado por el infierno, ¿verdad? El semental dejó escapar un resoplido bajo, empujando con suavidad el brazo de Ethan. No con miedo, sino con reconocimiento. Mia se sentó a su lado, observando con una expresión casi reverente. Sonrió. Creo que ahora confía en ti. Ethan miró al caballo y luego a Mia. No, murmuró. Creo que nos eligió a nosotros. El sol apenas comenzaba a asomarse en el horizonte cuando Ethan lo sintió, una inquietante quietud en el bosque. Los árboles, que antes susurraban con la brisa nocturna y la vida silvestre, ahora estaban aterradoramente silenciosos. Demasiado silenciosos. A su lado, el caballo permanecía inmóvil, con las orejas inquietas y el cuerpo rígido. Mia también lo notó. Ethan. Su voz era apenas un susurro. Entonces, a través de la espesa niebla, llegó el sonido que habían temido, el bajo rugido de motores. Venían por ellos. El cuerpo de Ethan se enfrió. Los habían cazado.
Mia se puso de pie de un salto, su respiración rápida y agitada. ¿Qué hacemos? Ethan miró al semental, que aún estaba débil pero se mantenía firme, sus fosas nasales ensanchadas al percibir el mismo peligro. Los hombres que lo habían lastimado, lo querían de vuelta. Y no tenían intención de pedirlo amablemente. Un crujido seco resonó en el bosque. Un disparo de advertencia. Luego, una voz. ¿Creen que pueden robarnos así de fácil? La sangre de Ethan hirvió de furia. Se giró y vio 3 figuras emergiendo de entre los árboles. Los mismos hombres de la cabaña. Pero esta vez, no estaban solos. Traían armas. Y no estaban ahí solo por el caballo. El líder, un hombre alto y corpulento, con una cicatriz irregular en la mejilla izquierda, avanzó un paso, el cañón de su escopeta brillando bajo la tenue luz de la mañana. Ethan se movió instintivamente frente al caballo, su pulso martillando en sus oídos. «Apártense», gruñó el hombre. Mia se aferró al brazo de Ethan, temblando, pero su voz se mantuvo firme cuando habló. «Ese caballo no es de ustedes». El hombre soltó una risa baja y cruel. «Tampoco es de ustedes». Ethan cuadró los hombros. Lo torturaron. Lo dejaron sangrando en el bosque. ¿Por qué? La expresión del hombre se oscureció. Porque vale muchísimo dinero. Ethan apretó la mandíbula. Lo están traficando. El hombre sonrió con suficiencia. No solo a él. Es solo uno de muchos. Una oleada de náusea le revolvió el estómago a Ethan. ¿Cuántos más estarían sufriendo como este caballo? El semental resopló con fuerza, arañando el suelo con un casco. El hombre levantó su escopeta. «Muévanse. Ahora». La mente de Ethan trabajaba a toda velocidad. No podían huir. El caballo seguía débil. Y esos hombres no dudarían en disparar. La mano de Mia temblaba contra su brazo. «Ethan, por favor». Ethan tragó saliva con dificultad. Había estado en situaciones de vida o muerte antes. Pero esto era distinto. Y entonces, justo cuando toda esperanza parecía perdida, una voz profunda rompió el aire. No deberían haber vuelto. Desde las sombras, el desconocido con cicatrices emergió, su rifle en alto. Los traficantes giraron bruscamente, tomados por sorpresa. Ethan aprovechó el momento. Agarró la muñeca de Mia y tiró de ella. «¡Corre!». El semental reaccionó al instante, como si sintiera la urgencia. Giró sobre sus patas traseras, alzándose con un poderoso relincho. Luego, cargó. Los hombres dispararon, una explosión ensordecedora rasgó el bosque. Pero fallaron. El semental arremetió contra ellos, derribando a uno de los pistoleros al suelo. El desconocido con cicatrices aprovechó la oportunidad y disparó. Un golpe seco retumbó entre los árboles cuando el líder cayó, su escopeta rodando lejos de él. Mia ahogó un grito ahogado. El segundo pistolero intentó correr, pero el semental aún no había terminado. Con un último esfuerzo, lanzó una patada con todas sus fuerzas. Las piernas del hombre cedieron bajo él, y cayó al suelo con un grito de dolor. La pelea había terminado. Jadeando, Ethan se volvió hacia el desconocido con cicatrices. «¿Quién demonios eres?». El hombre bajó su rifle. Solo alguien que no podía dejar que ganaran. Su mirada se desvió hacia el semental, que se mantenía de pie a pesar de su agotamiento. Por primera vez, el desconocido sonrió. «Por fin peleaste, ¿verdad?». El semental dejó escapar un resoplido lento, levantando la cabeza con orgullo. Ya no era solo un sobreviviente. Era un guerrero. Poco después, llegaron las autoridades. Los traficantes fueron arrestados, y los caballos restantes fueron rescatados de un complejo oculto a kilómetros de distancia. Ethan y Mia dieron sus declaraciones, observando cómo el semental permanecía a su lado, sin alejarse ni un solo instante. Mientras los oficiales subían al último de los criminales a sus vehículos, Mia se volvió hacia Ethan. «Entonces, ¿qué pasará con él ahora?». Ethan miró al semental,
que se había negado a apartarse de su lado desde que terminó la pelea. Una vida de sufrimiento lo había moldeado. Pero ahora, tenía una elección. Ethan extendió la mano, deslizándola por su crin. El semental se inclinó contra su toque. Mia sonrió. Creo que esa es tu respuesta. Ethan exhaló, su corazón hinchándose. Este caballo no era solo un luchador. Era familia ahora. Y Ethan lo sabía, había encontrado su hogar. Para siempre. El sol ya había ascendido por completo, proyectando destellos dorados sobre la hierba cubierta de rocío. Los horrores de la noche anterior se habían desvanecido, reemplazados por una quietud tan serena que parecía irreal. Ethan estaba de pie junto a la ambulancia, con los brazos cruzados, observando al semental mientras pastaba, su cuerpo antes tenso ahora en completa calma. Mia se acercó a su lado y exhaló lentamente. No puedo creer que lo logramos. Ethan asintió, pero su mirada nunca se apartó del caballo. Había pasado por el infierno y regresado, y aún así, ahí estaba, más fuerte que nunca. Ya no era solo un sobreviviente. Era libre. Durante los días siguientes, Ethan y Mia permanecieron con el semental, asegurándose de que se recuperara por completo. La veterinaria del pueblo, la doctora Harper, llegó después de que las autoridades se llevaron a los traficantes. Examinó al semental y confirmó lo que Ethan ya sabía. Había soportado un abuso brutal, pero era resistente. La doctora Harper negó con la cabeza mientras pasaba las manos por la pata sanadora del caballo. Es un milagro que haya sobrevivido. Ethan miró al caballo, que ahora rozaba con su hocico el hombro de Mia con tranquilidad. Es un luchador. La veterinaria sonrió. Y ahora, por fin, tiene la oportunidad de vivir. Mia acarició detrás de las orejas del semental. ¿Alguien ha venido a reclamarlo? La doctora Harper negó con la cabeza. No tiene marcas, ni registro. Hasta donde sabemos, solo era otra alma perdida en su operación. Mia se giró hacia Ethan, una pregunta silenciosa en su mirada. ¿Qué pasará ahora? La neblina matutina apenas comenzaba a disiparse cuando Ethan llevó al semental a dar un paseo. Por primera vez en lo que parecía una eternidad, no había prisa. El caballo caminaba a su lado, no porque tuviera que hacerlo, sino porque quería. Ethan pasó una mano por su cuello musculoso, sintiendo el calor de la vida bajo su palma. Ya no le debes nada a nadie, murmuró Ethan. Puedes ir a donde quieras. El semental se detuvo. Giró la cabeza, sus profundos ojos oscuros encontrándose con los de Ethan. Por un momento, solo hubo silencio. Luego, el caballo empujó suavemente su cabeza contra el pecho de Ethan, lo suficiente como para enviar un mensaje claro. Ya había tomado su decisión. Ethan soltó un suspiro, con una leve sonrisa en los labios. Bueno, dijo, pasándole la mano por la crin. Supongo que eso lo deja claro. Mia y la doctora Harper estaban junto a la ambulancia, observando cómo Ethan se acercaba con el caballo caminando fielmente a su lado. Mia curvó los labios en una sonrisa cómplice. Déjame adivinar, no va a irse a ninguna parte. Ethan negó con la cabeza. No sin mí. La doctora Harper soltó una pequeña risa. Parece que tienes un nuevo compañero. Mia dio un paso adelante, colocando una mano sobre el brazo de Ethan. ¿De verdad vas a quedártelo? Ethan miró al caballo, su caballo. Una criatura que había soportado un dolor inimaginable, pero que aún así había encontrado la fuerza para volver a confiar. Para luchar. Para sobrevivir. Asintió. Sí. Lo haré. La sonrisa de Mia era cálida, pero en sus ojos había algo más. Una comprensión silenciosa. Siempre había sabido que Ethan no solo estaba salvando al caballo. El caballo también lo estaba salvando a él. El viento susurraba entre los árboles, llevando consigo el aroma de la hierba fresca mientras Ethan guiaba al semental hacia un extenso rancho en las afueras del pueblo. El lugar era tranquilo, pacífico, muy distinto a la oscuridad de la que el caballo alguna vez había huido. En el momento en que Ethan soltó la cuerda, el semental vaciló. Luego, salió al galope.
Sus cascos retumbaron contra la tierra, su crin ondeando en el viento. Ethan se apoyó en la cerca, con los brazos cruzados, observando. Por primera vez, el semental corría por sí mismo. No por miedo. No para sobrevivir. Solo porque podía. Mia, de pie a su lado, se secó una lágrima. Por fin es libre. Ethan asintió. Sí. Su garganta se cerró mientras veía al semental alzarse sobre sus patas traseras, soltando un relincho victorioso. Lo es. Y esta vez, siempre lo sería. Cuando el sol comenzó a ocultarse en el horizonte, tiñendo el rancho de tonos dorados y carmesí, Ethan se giró hacia Mia. Todo esto empezó con un caballo parado en medio del camino, murmuró. Mia dejó escapar una suave risa. Y de alguna manera, terminó con él eligiéndote a ti. Ethan observó al semental, que por fin había encontrado su lugar en el mundo. Al igual que Ethan. A veces, dijo Ethan, con una leve sonrisa en los labios, no eres tú quien elige el camino. Acarició el cuello del semental. A veces, el camino te elige a ti. El viaje de este increíble semental fue más que una historia de supervivencia, fue una historia de resiliencia, valentía y el poder de la confianza. Desde el momento en que se plantó en medio del camino, arriesgándolo todo para detener la ambulancia, hasta las batallas que libró contra su pasado, este caballo se negó a ser una víctima. Eligió pelear. Y al hacerlo, no solo se salvó a sí mismo, cambió la vida de quienes lo rodeaban. Ethan y Mia pensaban que eran los rescatistas, pero al final, fueron ellos quienes fueron salvados. La historia de este semental es un recordatorio de que, incluso en los momentos más oscuros, siempre hay un camino hacia adelante. No importa cuán rotos, perdidos o asustados nos sintamos, podemos sanar. Podemos volver a confiar. Podemos encontrar el lugar al que realmente pertenecemos. Y a veces, el camino en el que creemos estar no es el que realmente debemos seguir. A veces, el destino tiene otros planes. Si esta historia te conmovió, te inspiró o te hizo sentir algo en lo más profundo, no te la guardes para ti. Dale me gusta a este video. Suscríbete para más historias poderosas y reales. Y compártelo con alguien que ame las historias de supervivencia, segundas oportunidades y el vínculo inquebrantable entre humanos y animales. Este semental luchó por su libertad. Y hoy, por fin, corre libre. Déjanos un comentario abajo. ¿Cuál fue tu momento favorito de esta historia? Nos encantaría saberlo. Activa las notificaciones para no perderte ninguna historia inspiradora como esta. Y recuerda, a veces, los momentos más inesperados, lo cambian todo. Gracias por vernos. Nos vemos en la próxima.